Dinos otra vez la historia de su amor.
Escribimos otra vez la historia de su amor. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga esta alabanza que la hemos cantado con todo el corazón. Vamos, hermanos, a pasar a orar al Señor, a darle gracias, en primer lugar, por la vida, por la salud que nos ha concedido y porque su amor y su misericordia nos acompañó en este día de hoy y nos dio esta preciosa oportunidad de poder congregarnos para alabar al Señor Jesús. Le invito a que inclinemos nuestro rostro con respeto y reverencia al Señor. Eterno Dios y buen Padre mío celestial, en este momento le alabamos y le bendecimos su santo nombre porque usted se merece toda honra, toda gloria. Muchas gracias, Señor, porque usted en este día de hoy nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha librado de todo peligro, de todo accidente y de toda acechanza del enemigo. Gracias, Señor, por los alimentos que nos ha concedido. Le pedimos que usted también, por misericordia, nos perdone todas nuestras faltas, nuestros errores, nuestras torpezas que hemos cometido, Padre Santo, porque somos faltos, somos, Señor, hombres y mujeres pecadores, que a cada momento, Señor, cometimos errores. Le pedimos que usted nos perdone y nos cura con la virtud de su sangre bendita. Ahora le pedimos, Señor, que usted bendiga este santo servicio que se está efectuando en alabanza a su santo nombre. Confirme desde ya todas las peticiones y oraciones que cada uno de mis hermanos han traído o lo tienen presente. Señor, por aquellos que están enfermos, en los hogares, en los hospitales, en las postas, en las clínicas, donde quiera que estén, hay un hijo suyo. Como así también le seguimos pidiendo que ponga la paz, la tranquilidad en aquella familia, de aquel niño, Señor mío, que se haya perdido y haya encontrado. Le pedimos que te ponga la paz, Señor, en cada corazón, Señor, y en cada familia. Le pedimos esta noche, Señor, también por el instrumento que usted va a ocupar para hablarnos de su palabra. Revístalo de gracia para que usted esta noche hable en nuestras vidas y hable en nuestros corazones. Le pedimos, Señor, que usted nos una en un solo espíritu. En cada hermano o hermana que está conectado en esta reunión, sean grandemente bendecidos. Se lo rogamos y se lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Con qué alabanza seguimos alabando al Señor? Alabanza 315, Cristo nuestro jefe.
canta ya su crey. La victoria es cierta con el Rey. Nuestro estandarte luce por doquier, con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo es nuestro jefe, al mundo venció. Si le seguiremos fiel, adelante, la orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su rey. La victoria es cierta con el Rey. Chile para Cristo, Cristo para Él. Nuestras peticiones siempre han de ser, y la gran victoria nuestro Dios dará. Si le seguiremos fiel, adelante, la orden del Señor. Adelante, vamos sin temor. Adelante, canta ya su rey. La victoria es cierta con el Rey. Amén. Amén. Como gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Que eso sea siempre nuestro lema, Cristo es nuestro jefe. Sigamos adelante. Contra lucha, con dificultades, sigamos adelante. Vamos, hermano, a pedir a nuestro hermano Nelson Toledo, y él de esta noche está con la bendición de la palabra, y que él le dé lectura a la palabra del Señor y le llene de su santa gracia. Amén, mis hermanos. La palabra de esta tarde, en esta reunión, mis hermanos, se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14. Libro de Lucas, capítulo 14,
versículos 34 y 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 34 y 35. Cuando la sal pierde su sabor. La sal pierde su sabor. Lucas 14. Que la hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre del Señor. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan afuera, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa es la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Amén. Gloria al Señor. No, ya, hermano, como le comentaba al principio, tengo la visita de mi hermano carnal. En esta noche me tener la oportunidad de que saluden a los hermanos y así también con su testimonio y le cante al Señor. Mientras que la palabra se sigue calentando en el horno para que podamos servir los palestinos finalmente. Así que dejo con ustedes a mi hermano José Bulef. Que el Señor le guarde y el Señor le bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Le doy gracias al Señor primeramente por ser incluido en estas reuniones que tienen. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes que se esfuerzan para conectarse por este medio. Y en esos tiempos tenemos que usar todos los medios para poder proclamar a nuestro Señor Jesucristo. A Dios Todopoderoso. Hace tiempo que no canto, pero vamos a hacer ya. Gracias quiero darte. Amor por ti. Gracias quiero darte. Amoroso y buen Jesús. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada, solo conocerte más. Gracias quiero darte. Amor y buen Jesús. Gracias quiero darte. Amor y buen tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré. No quiero más nada,
tengo mi testimonio. ¿Así? Sí. Así que póngalo. Pero quiero escuchar a ella mi testimonio. Sí. Bueno, me dice mi hermana que va a contar parte de mi testimonio. Así que quería hablar del Evangelio, pero siempre tomando las cosas así como a la ligera cuando joven uno. Y pasó mucho tiempo hasta que yo soy paramédico y el Señor me bautizó desde chiquito y trabajaba en el hospital. Entonces en el hospital sucedió que llegó una niña endemoniada y yo nunca había dicho que era evangélico. Inclusive tocaba en un conjunto del hospital, iba a la iglesia y tocaba en un conjunto. Pero ahí el Señor cuando me bautizó, el Señor me dice, anda y úngela. Y en el hospital la niña estaba amarrada y le iban a ponerle calmante para que pasara la noche tranquila. Y el Señor me dice, anda y úngela. Entonces yo le dije, amén, Señor. Yo nunca había orado ni menos ahí en el hospital con gente. Y el Señor me dijo, anda, úngela. Y yo obedecí y el Señor obró un milagro en ella. Y estaba la enfermera y el doctor y yo le dije, no le hagas nada porque el Señor me dijo que la ungiera. Y la enfermera me dijo, entonces vamos a rezar. No, dije, vamos a orar porque el orar es hablar directamente con Dios. Así que ustedes cierren sus ojos y en el nombre de Jesús, como Él nos autorizó, echarán fuera demonios y sanarán los enfermos. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, yo hice la oración y reprendí a este demonio que estaba atormentando a la niña y la niña quedó libre de ese momento. Y la gloria es para nuestro Señor y Salvador, que a Él se merece toda honra y toda la gloria, porque el poder es de Él, nosotros somos instrumentos solamente. Y en ese entonces quedó la fama del Señor primeramente y ahí al otro día me llamaron a la dirección, el doctor, el director, y me dice, oye, ¿qué le hiciste a la niña? Porque todos andan comentando que tú no sé qué le hiciste. Entonces yo le dije al director, bueno, yo simplemente le dije, el Señor me dijo, anda y úngela. Y yo lo ungí en el nombre de Jesús porque la palabra nos dice que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán y echarán fuera el demonio y estos se irán. Eso hice. Así que en el nombre de Jesús lo hice. Entonces el doctor, el director me dijo, oye, te felicito, me dijo, y ocupa el oratorio cuando tú quieras. Así que desde ese momento no he parado de sembrar la palabra, de ir a predicar por distintos lugares. Y en el hospital hacemos reunión todos los miércoles, hacemos una hora y se han ganado almas para el Señor, médicos, enfermeras, pacientes y colegas también, a la gloria del Señor. Bueno, eso es parte de mi testimonio. Ya, pues, hermano, aprovecha de cantar los himnos, hermano, un corito. Ya. Cantemos un corito, hermano. Sobre nosotros su misericordia y la verdad para siempre, aleluya, amén. La verdad de Jehová para siempre, aleluya, amén. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la verdad de Jehová para siempre, aleluya. La verdad de Jehová para siempre, aleluya.
Gracias por la oportunidad y para el Señor. Ya hombre, gloria para siempre. Amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a nuestro hermano José Bolet, que nos ha visitado en esta tarde y ha estado compartiendo con nosotros este santo servicio. Ahora vamos a escuchar los avisos con mi hermano encargado. Que el Señor le dé gracias a mi hermano que va a dar los avisos. Amén. Los servicios espirituales serán leídos en el nombre del Señor. Domingo, 10:30 de la mañana, reunión de escuela dominical, a la cual se han invitado todos los hermanos con sus niños, ya que este es uno de los servicios más importantes donde se enseña la palabra del Señor con todo detenimiento. Domingo a las 19:30 horas, reunión general de nuestra clase, donde el Señor nos habla también a través de su palabra. Todos estos servicios son a través de la plataforma Zoom. Esperamos seguirlos realizando mientras la pandemia nos esté visitando para evitar cualquier contagio entre los hermanos. El Señor nos ha llamado a ser prudentes y obedientes. Y Dios no es empleado nuestro, sino que nosotros somos los servidores. Que el Señor confirme estos servicios. Peticiones de oración. Se ruega seguir orando por toda la hermandad de la clase de los comandos, para que Dios tome el control de su iglesia y pueda unirla en torno a la comunión espiritual que debe existir en el pueblo de Dios. Y se pueda revertir toda situación anómala que haya perjudicado el normal rodaje de la iglesia. También deseamos pedir la oración por todos nuestros hermanos que se encuentran pasando momentos de prueba, para que el Señor les ayude a pasarla hasta que el Señor levante la prueba y vuelva la prueba en bendición. Hay peticiones de oración también que se han presentado delante de la presencia del Señor. Nuestras hermanas y hermanos tienen la fe que si les ayudamos a orar, el Señor responderá conforme a su voluntad y misericordia. Por todos los hermanos que han perdido algún familiar a consecuencia de la pandemia o cualquier otro motivo, para que el Señor siga dando la paz, poniendo el consuelo en los corazones. Debemos seguir orando por las peticiones de nuestros hermanos. Tenemos buenas noticias de nuestra hermana Miriam, que el Señor, ¿no es cierto?, la operaron y esperamos que pronto se recupere para la gloria del Señor. Y así tenemos peticiones de oración, como por ejemplo el retorno de nuestros hermanos de regreso de vacaciones. El Señor les siga guardando a aquellos que siguen en vacaciones y puedan regresar sin ninguna novedad para la gloria del Señor. Debemos orar también por nuestra iglesia catedral y todo su circuito, por los hermanos que se encuentran al frente hasta la elección de las nuevas autoridades, y que el Señor tome desde ya la mente y el corazón de quienes dirigirán su iglesia, para que lo hagan en la inspiración de su Santo Espíritu, lo cual sabemos que es de gran bendición para la iglesia. Estos han sido los servicios espirituales, los avisos y las peticiones de oración, los cuales han sido dados en el nombre del Señor. Amén. Amén, amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano predicador Alfredo Covarrulla en la lectura de los avisos. Bien, mi hermano, ahora vamos a poner el máximo de atención para escuchar la exhortación de la palabra del Señor y de lo que Dios nos quiera entregar en esta tarde. Que el Señor sea con nuestro hermano Nelson Toledo. Adelante, mi hermano. No voy a decir.
Amén, mis hermanos. Espera un poquito. Estoy dando cuenta que se me va a terminar la batería. Ahí sí. Ya, mi hermano. En el nombre del Señor. Antes de empezar, mis hermanos, me gustaría que todos los hermanos daran su audio, porque hay un audio que se está escuchando. Por favor. Ya, mis hermanos, en el nombre del Señor, le pido a mi Dios que me dé de su gracia para poder entregar esta palabra, una palabra muy conocida por todos nosotros, en donde el Señor nos habla, ¿cierto?, de la sal. Este mensaje, hermano querido, es un mensaje que muchos antiguos lo tomaban y predicaban, alentando a la iglesia, animando al caído espiritual, levantando a aquel que muchas veces está y no está, y alentaba a la iglesia. Hoy día, hermano querido, esta misma palabra, a través de los tiempos, alienta al hermano, a la hermana, que está decaído en la parte espiritual. Es por eso de que en esta tarde el Señor me ha dado este mensaje, me ha dado esta oportunidad de poder conversar de esta palabra. Le pido a mi Dios entonces que me dé de su gracia para poder entregar este mensaje. La palabra de Dios nos habla de la sal. La sal que es ocupada en la parte materia, donde sazona las comidas, ¿cierto? En donde le da el sabor a todos los elementos. Pero en los tiempos antiguos la sal era muy valiosa. Era algo que se usaba de valor. Pero después la sal se empezó a desvalorizar. Y aquí tenemos, hermano querido, una palabra en donde dice que la sal, mis hermanos, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Aquí habla de una materia, de algo material, pero la parte que el Señor nos quiere llevar es algo espiritual, es algo que el Señor nos lleva, ¿cierto?, a que el cristiano siempre tiene que estar sazonado con la gracia. Escuchaba al hermano de nuestro hermano Sergio, ¿cierto?, en donde el hermano José, que está de visita ahí, decía él que hacía mucho tiempo que no cantaba. Hacía tiempo también, decía él, que no anunciaba que él era cristiano. Pero Dios le dio la oportunidad, ¿cierto?, de que su parte espiritual fuera sazonada con la gracia. Y bendito el día, ¿cierto?, para él, y feliz, ¿cierto?, de ser instrumento en las manos del Señor. Es así entonces como el hombre se desazona en la gracia. El hombre y la mujer se desazona, ¿cierto?, dejando a un lado las cosas espirituales. El tocar una guitarra, ¿cierto?, para alabar y bendecir el nombre del Señor, en donde se cuelga, en donde se deja de tocar, ¿cierto?, y se va olvidando, ¿cierto?, de ese instrumento tan valioso que un día Dios le dio. Se desvaloriza y se va desazonando la gracia. Estamos hablando de la gracia espiritual. Entonces el hombre empieza, ¿cierto?, a alejarse de las cosas espirituales y empieza a desazonarse. Y hay veces, hermano querido, que no sirve para nada el haber conocido, ¿cierto?, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene el Espíritu Santo de Dios. Se ha alejado de Dios. Y vemos en las Escrituras, hermano querido,
en donde los hombres, muchos de ellos fueron sazonados con la gracia de Dios, los grandes profetas de Dios, pero al final de sus carreras cayeron. Tenemos, por ejemplo, el rey Salomón. Después de la muerte de David, su hijo Salomón fue rey, ¿cierto?, de la herencia que David le había dejado. Hizo grandes cosas. Y lo más inteligente que él hizo fue haber pedido la sabiduría, ¿cierto?, que Dios le concedió a Salomón. Le fue entregada la sabiduría, ¿cierto?, y la sabiduría cayó en gracia en él. Y en forma inteligente, ¿cierto?, levantó el templo. En forma inteligente, ¿cierto?, gobernó su reino. Estuvo 40 años gobernando su reino. Bendito el Señor. Pero vemos, hermano querido, que después de haber conseguido tantas riquezas, después de haber conseguido tantas cosas, Salomón cayó igual, ¿cierto?, en los dioses ajenos. Se juntó con mujeres de otros pueblos, de Edom, de Moab, y tantos pueblos enemigos de Israel. Se juntó con mujeres, ¿cierto?, y la hizo esposas de ellas, después de haberse casado con la hija del faraón, que fue la primera, ¿cierto? Después conoció a muchas mujeres, pero todas las demás mujeres, ¿cierto?, las esposas que él tuvo, fueron mujeres de otros dioses. Y Salomón cayó en este error, en este pecado, en esta falta. Se fue desazonando de la gracia de Dios. Se fue desazonando, ¿cierto?, de lo que Dios un día le había entregado a él. Es así también a nosotros, hermano querido, cuando dejamos a un lado las cosas espirituales, el estar en una reunión, el cantarle al Señor, el leer las Escrituras, ¿cierto? Si dejamos eso a un lado, nos empezamos a desazonar. Y más dice, no sirve más para nada. Y es cierto. Pero el testimonio que el hermano José ahí contaba y decía él de que él nunca les dijo a nadie de que él era cristiano evangélico, ¿cierto? En donde tenía escondida, ¿cierto?, ese don maravilloso que un día Dios le entregó. Él dejó, ¿cierto?, a un lado este sazón de la gracia, pero Dios le dio la oportunidad a él. En ese tiempo, cuando él cuenta y dice de que llegó esa enferma y la ungió en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, y fue, ¿cierto?, respondida a su petición y se fue, ¿cierto?, y se hizo un milagro. Ahora él dice de que se hacen reuniones en ese lugar. Entonces, la gracia de Dios volvió en él, fue nuevamente sazonado. Es así también nosotros, hermanos queridos. Tenemos que estar siempre nosotros sazonados con la gracia de Dios para poder, ¿cierto?, alentar, para poder así de esta forma, ¿cierto?, dar un aliento a aquel que lo necesita. Bendito el Señor. El Señor quiere que nosotros seamos instrumentos útiles en sus manos. Por eso es que la palabra en el primer versículo dice de esta forma, versículo 34 del capítulo 14, buena es la sal y buena es la gracia, porque con la gracia es imposible agradar a Dios, ¿cierto? Con la gracia de Dios usted le agrada a Dios, le agrada a los hermanos, le agrada, ¿cierto?, al que está a su lado, le agrada, ¿cierto?, al vecino, al amigo, al compañero, porque hay una gracia especial en usted. Y cuando esa gracia especial está en usted, se acerca a los amigos, se acercan a saludar, a conversar con usted, porque tiene una gracia en su boca. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros tengamos, ¿cierto?, una gracia especial en nuestra boca para poder hablar, para poder sonreír, para poder, ¿cierto?, ser un buen instrumento en las manos de Dios. El hombre y la mujer en estos tiempos tiene que ser aún mayor en estos tiempos, tiene que ser sazonado. Porque usted y yo estamos viviendo tiempos muy peligrosos, en donde por nada nos podemos desazonar, en donde por nada nosotros nos podemos alejar de Dios. Con todo lo que está aconteciendo, hay cristianos, hermano querido, que yo lo he visto con mis ojos, que han caído, han vuelto al licor,
han vuelto, ¿cierto?, a los caminos antiguos que ellos tenían. Entonces, hermano querido, tengamos cuidado, que esta sal, ¿cierto?, que el Señor nos habla en esta tarde, es la gracia de Dios que debe estar en nosotros, que debe estar vigente, que tiene que estar para perseverar, que tiene que estar, ¿cierto?, para que nosotros el día de mañana, cuando venga Cristo, nos encuentre de esta forma, haciendo como lo estamos haciendo, entregándole todas nuestras cargas al Señor, nuestras faltas, y siempre pedirle perdón a Dios, porque somos todos pecadores, hermano. Pecamos de una forma, pecamos de otra, pero siempre el perdón tiene que salir de nuestro corazón, de nuestra boca, para que podamos estar aptos ante Dios. Bendito el Señor. Dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué será sazonada? La sal de la materia, que a usted, ¿cierto?, le echa las comidas, si se desazona, de nada sirve. De nada sirve. Pero la sal espiritual, como Dios le dio la oportunidad al hermano José, puede ser sazonada. A lo mejor alguien ha perdido la gracia de Dios. A lo mejor alguien ha perdido, ¿cierto?, el interés de leer las Escrituras. A lo mejor hay alguien que ha perdido, ¿cierto?, algún don que Dios le ha dado. A lo mejor ha perdido, ¿cierto?, algo que a él le gustaba y ahora no lo hace. Bendito el Señor. Pero hoy día el Señor nos habla, ¿cierto?, de que Él nos da una oportunidad de que nosotros podamos tener nuevamente y ser sazonados con la gracia de Dios, de tocar esa guitarra, de cantarle al Señor, de leer las Escrituras, de buscarle en oración, de ser limpio, santificado, como la palabra en la escuela dominical, ¿cierto?, nos ha ido enseñando de la santificación. Entonces nosotros, hermano querido, tenemos que estar así, de esta forma. Tenemos que seguir, ¿cierto?, sazonándonos. Tenemos que seguir pidiéndole a Dios la gracia de su Espíritu Santo para que nosotros podamos de esta forma, ¿cierto?, alabar y bendecir el nombre del Señor. Para que sus palabras, mis palabras, puedan ser recibidas por alguien. El consejo que nosotros podamos dar, sazonado con la gracia de Dios, pueda ser recibido. Hoy día transporté a un joven, hermano querido, y en el trayecto me conversaba de que él venía al consultorio, ¿cierto?, a rehabilitarse, porque estaba metido en las drogas. Y le conté mi testimonio, como joven también, ¿cierto?, equivocando mi camino. Me dijo él, pero es que uno tiene que tener fuerza de voluntad, sin tener a Dios. Yo le dije, no, es lo contrario, porque el hombre cae, de una u otra forma cae. Usted puede estar seguro, le decía yo, pero va a llegar el momento que nuevamente el compañero, el amigo, si usted no hace lo que él hace, lo van a tratar de cobarde. ¿Me entiende? Entonces yo le dije que ahí es necesario tener la fuerza de Dios. Cuando el hombre cae, ahí es necesario que Dios actúe en el hombre. Y eso es lo que le hace falta a usted, le decía al joven. Entonces ahí me acordé de la gracia de Dios, que la gracia tiene que estar en nosotros. Entonces él me dijo, ¿sabe? Me dijo, los consejos que me dan mis parientes muchas veces no los recibo, pero muchas veces cuando converso con otras personas como que le pongo más atención. Yo le dije, pero que eso es verdad, porque a veces el consejo familiar es tan reiterativo que llega a aburrir al joven. Pero cuando le conversa a una persona de afuera, le pone mucho más atención y acata y guarda lo que le aconseja. Me dijo, es verdad, me dijo. Entonces, hermano querido, es necesario que nosotros seamos sazonados. Es necesario que usted y yo tengamos la gracia de Dios para poder coordinar, para poder hablar de la palabra, para poder cantar coritos, para poder dar testimonio, para poder conversar. Bendito el Señor. Es necesario tener la gracia de Dios. Es necesario que nosotros podamos ser sazonados por Él. Y mire, me gustaría, hermano, por mientras que yo sigo con el mensaje de Dios, que algún hermano busque Proverbios 14:14. ¿Quién está por ahí? Mi hermano Osvaldo, por favor. Proverbios 14:14. El hombre se pone egoísta
cuando el hombre, hermano querido, deja de sazonarse, deja a un lado la gracia de Dios, empieza a tener un egoísmo espiritual, en donde no quiere compartir con nadie, en donde deja a un lado, ¿cierto?, las cosas que un día Dios le dio, y se pone tan egoísta y su corazón se empieza a cerrar de una forma que usted después se da cuenta que es una falta ante Dios. Proverbios capítulos 14, mi hermano Osvaldo, por favor, ¿lo puede leer? Amén. Gloria al Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Amén. Gloria al Señor. ¿Ven, hermano? Bendito el Señor. Amén. Entonces, el hombre, hermano querido, que se forma egoísta, pone su corazón necio ante los demás y se niega a sí mismo de recibir la gracia de Dios, de ser sazonado. Pero el que tiene la gracia es feliz con su propio corazón, porque da lo que Dios quiere que dé. Da, cierto, de corazón lo que tiene que dar. Y ya no se transforma en egoísta, sino que se transforma en un hombre sazonado, con la gracia de Dios. Bendito el Señor. Por eso es que es necesario, hermano querido, que usted y yo seamos sazonados con la gracia de Dios. Las hermanas, ¿cierto?, que están al frente de una bendición, ¿cierto? Por ejemplo, las hermanas Dorcas, tienen que tener la gracia de Dios para poder entregar palabras, para poder entregar mensajes. Y eso es una tarea, es un servicio, ¿cierto?, que le da y le presta al Señor y le presta la hermandad. Si hubiera egoísmo en ella, ¿cierto?, ¿qué haría la iglesia? Más no sirve para nada, porque caminamos, ¿cierto?, es para ocupar una banca, una silla y nada más. Pero cuando la mujer, ¿cierto?, es sazonada, cuando la mujer, ¿cierto?, tiene esa virtud de la gracia de Dios, la hermandad crece, ¿cierto? Las cosas espirituales van creciendo de una forma extraordinaria, porque la sabiduría empieza a entrar en el corazón, la sabiduría, la inteligencia empieza a entrar en el corazón del hombre y empieza a activar, a hacer el bien. Bendito el Señor. Y mire lo que produce, hermano querido, el no ser sazonado. Dice que hay una indiferencia religiosa. Y eso lo vemos, hermano querido, en Mateo 24:12. Mi hermana Yolandita, por favor. Mi hermana Yolanda, ¿me está escuchando? Mi hermana Yolanda, por favor, lea Mateo 24:12. Y ahí vemos, hermano querido, lo que sucede con la indiferencia en la parte religiosa, en la parte, ¿cierto?, en donde realmente nosotros como iglesia tenemos que estar unidos. Bendito el Señor. ¿Me avisa cuando esté lista, mi hermano? Está mi hermana Yolanda. Léalo nomás. En el nombre del Señor. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Amén. Esa es la indiferencia, hermano querido, es la indiferencia que sucede en estos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo. Hay una indiferencia, ¿cierto?, religiosa en todas partes del mundo por los acontecimientos que están sucediendo. El amor de muchos se enfriará. Ahora hay una parte que dice, ¿y si Jesús viniera, encontrará fe en la tierra? Bendito el Señor. Entonces, por eso de que la indiferencia religiosa está en todas partes. Y eso no debe de ser. Eso no debe ser. Tenemos que ser sazonados como religión, ¿cierto?, evangélica, sea la religión que sea. Tenemos que estar activos en estos tiempos, especialmente, hermano querido, para poder, ¿cierto?, ser instrumentos, todos instrumentos útiles en las manos de Dios. Y mire lo que sucede, hermano querido, cuando el hombre es desazonado, donde no tiene la gracia. Dice que no es apto para el reino. No es apto para el reino. Porque llega el momento, hermano querido, que el hombre se enfría de tal manera, sin la gracia de Dios, sin esta sal especial que Dios
nos entrega a nosotros, la sal espiritual estoy hablando, ¿cierto? Si no se entrega, ¿cierto? No es apto para el reino. Dios nos llamó para estar aptos. ¿Y cómo podemos estar aptos para entrar al reino de los cielos? Haciendo su voluntad. No desobedeciendo a la voluntad de Dios. Y esto lo podemos encontrar, ¿cierto? En Lucas 9:62. Si hay alguien por ahí, ¿quién más está por ahí? Mi hermano Cristian, ¿puedes leer, por favor? Lucas 9:62. Bendito el Señor. Entonces vemos, hermano querido, de que el hombre tiene que ser sazonado. El hombre tiene que estar, ¿cierto?, con la virtud del Espíritu de Dios. Dame, hermano. Hermano Cristian. Amén. En el nombre del Señor. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Bendito el Señor. ¿Ve, hermano querido? Entonces, ¿qué nos está pidiendo el Señor en esta tarde? Dios nos está pidiendo, hermano querido, que tenemos que tener la gracia de Dios, que tenemos que ser sazonados, que tenemos que mirar para adelante, no para atrás, que tenemos que avanzar, porque nosotros avanzamos y los que no conocen a Dios retroceden. Y bendito el día, ¿cierto? Y los días que van pasando, porque más nos acercamos a la venida de Cristo. Más nos acercamos, mientras los años pasan, más nos acercamos a Cristo. Y vamos a poder estar actuando ante Dios y nos vamos a encontrar con el que usted espera, con el que yo espero, que es a Cristo el Señor. Bendito el Señor para siempre. En Gálatas, hermano querido, capítulo 4, dice Gálatas capítulo 4, versículo 9, dice: esclavo de la vieja forma, más ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres redimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Usted y yo, que ¿nos podemos volver atrás conociendo a Dios? Yo creo que no, ¿cierto? A ninguno le gustaría volver a los tiempos antiguos, en donde nos hicieron sufrir, en donde esta carne sufría, el corazón sufría, en donde, ¿cierto?, el enemigo hacía estrago con nosotros, hacía tantas cosas. Nadie quiere volver después de conocer a Cristo. Es por eso de que tenemos que avanzar, tenemos que crecer en la gracia de Dios. Bendito el Señor. El 35, mis hermanos, de la palabra de Dios, dice: ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, el que tiene oído para oír, oiga. El Señor en este versículo, hermano querido, nos quiere decir lo siguiente. El muladar, hermano querido, es un lugar donde se acumula el estiércol. Y ahí es echada la sal para tapar los olores que se producen. Es un lugar muy sucio donde se acumula basura o cosas inservibles. Ese es muladar. Entonces, si Dios a nosotros nos recogió de esa, los antiguos decían, de la basura, ¿cierto? Si Dios nos recogió de la basura y pescó esa perla, ¿cierto?, o ese diamante, y lo empezó a limpiar y empezó a brillar, es lo que nosotros también, el Señor quiere nosotros, que nosotros también brillemos en la gracia de Dios. Si nos sacó de su lugar, no tenemos que volver a ese lugar, ¿cierto? La sal, ¿cierto?, tiene que ser sazonada entonces. No tiene que ser insípida, porque dice, más no sirve para nada, y es echada, ¿cierto?, al estiércol. Bendito el Señor. Es por eso, hermano querido, que es muy importante, hermano querido,
Toda la lectura de la palabra de Dios es importante para nosotros, es instructiva, es muy provechosa para nosotros, especialmente en estos tiempos. Dios pretende de nosotros, hermano querido, que nosotros nos cuidemos. Dios está, cierto, preocupado de su pueblo en estos tiempos. Dios no está durmiendo, como dice el mundo. El mundo dice, ¿y dónde estaba Dios con lo que está sucediendo con este niño, hermano querido? ¿Y dónde estaba Dios? Y le echan la culpa a Dios sin conocerle, sin saber de que Dios estaba ahí. El que está gobernando, hermano querido, en estos tiempos es el príncipe de las tinieblas, en donde él tiene su tiempo para hacer y deshacer con el hombre que no conoce a Dios. Y también para aquellos que se desazonan. Por eso que tenemos que tener cuidado. El hombre que se desazona, el hombre que no tiene la gracia de Dios, el enemigo, cierto, va a entrar y va a hacer estragos con él también. Por eso que es importante la oración, es importante conectarse especialmente con el Señor. Que la gracia de Dios, cierto, sea en cada uno de ustedes y que sea conmigo, que seamos sazonados con la gracia del Espíritu de Dios para poder, cierto, estar en esta alegría, en este corazón alegre, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Bendito es Dios para siempre. Es por eso, hermano querido, que no nos conviene, hermano. Volver atrás, no, menos ahora, pues, hermano querido. Tenemos que avanzar, tenemos que vivir la gloria que estamos viviendo en los tiempos de estos tiempos. ¿Sabe que la gloria de Dios empezó desde el día cuando usted recibió a Cristo? Desde ahí empezó la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se manifestó en su vida. Y desde ahí usted empezó a tener una gloria divina y un conocimiento extraordinario de parte de Dios. El Espíritu Santo a usted le está mostrando las cosas que el mundo no conoce. Usted es un privilegiado, yo soy un privilegiado, porque Dios me está hablando a mi vida, ¿cierto? Me está hablándome a mí, que tengo que buscarle aún mayor en estos tiempos, más que antes. Si antes oraba como 2 veces, 3 veces, ahora tengo que hacerlo, ojalá 5 veces, hermano. Orar sin cesar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que mi corazón no se desvíe. Había un predicador que decía, yo no confío ni en esta, decía él, y se piñiscaba la mano. Ni en esta creo, porque esta es traicionera. ¿Ve lo que le pasó a Pedro? Lo que le pasó a Pedro. Capítulo, en el libro de Juan. Cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro inmediatamente le dijo que sí. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿cierto? Cuando usted le dice, ¿usted ama a Dios? Y uno dice, amén, Señor. Y Pedro le sucedió lo mismo. Pedro con alegría, en la primera instancia, dijo, sí, Señor, te amo. Y en la segunda instancia, Jesús le preguntó nuevamente, Pedro, ¿me amas? Y Pedro nuevamente le dice, amén, Señor. Y cuando le dijo la tercera vez, ya Pedro ya empezó a entender de que ni él mismo se tenía confianza, porque Dios lo sabe todo, hermano. Dios lo sabe todo. Es por eso de que si tú sí seas sí y tú no seas no. Bendito el Señor. Es importante, hermano querido, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y siempre, hermano querido, tengamos en la memoria y en el corazón el primer mandamiento. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y lo demás, hermano querido, vendrá por añadidura. Dios tiene control de su vida y de la mía. Dios tiene control de todas las cosas. Y si algo sucede es porque Dios lo ha permitido, hermano querido. Es porque Dios lo ha permitido. ¿Y para qué? Para que muchas veces hagamos un paralelo a su vida espiritual y podamos pensar y tomar, cierto, este conocimiento. Bendito el Señor. Muchos llegan enfermos. Muchos llegan a los hospitales. ¿Que por qué me pasó esto si yo le sirvo al Señor? Pero Dios le hizo un paralelo para que Él no deje de ser sazonado de la gracia de Dios.
porque el trabajo muchas veces quita la gracia, ¿cierto? El afanarse en las cosas materiales quita la gracia. El afanarse en otras cosas quita la gracia. Entonces la gracia empieza poco a poco, ¿cierto?, a ser insípida como la sal. Bendito el Señor. Mis hermanos queridos, no quiero alargar más este servicio. La palabra, yo por mí, hermano querido, hablaría mucho más, pero hasta aquí Dios me ha dado. Cuando uno siente que se corta esto, hermano querido, hasta ahí nomás, porque lo demás sería humano. Así que alabo y bendigo el nombre del Señor. Y el Señor nos invita en esta tarde a que busquemos la gracia de Dios, a que seamos sazonados por Él, para que la gracia y la parte espiritual pueda estar siempre activa ante los ojos de Él. Y cuando a usted, ¿cierto?, le toque un servicio, diga amén. Señor, sazóname con tu gracia para poder coordinar, para poder hablar, para poder dirigir, para poder pasar la ofrenda. Hermano querido, antiguamente, hermano querido, cuando el hombre tenía la bendición de la ofrenda por primera vez, era algo extraordinario, hermano. Era algo, pero que uno la pasaba con tanto temor. Y ahora no vamos, y ahora cualquiera ya pasa la... Era algo especial, hermano querido. Hasta en eso, hermano querido, hasta en eso hay que tener gracia para pedir una ofrenda, para pasar esa ofrenda que muchas veces con esfuerzo el hermano echa, ¿cierto?, ahí en esa bolsita. Hay que tener la gracia de la boca, ¿cierto?, salir una bendición para ese hermano para que la reciba. Bendito el Señor. Hermano querido, con esto voy a terminar. En una oportunidad en la clase de Loyola Sur, cuando el Señor me recogió en esa clase, se estaba remodelando el templo de Loyola Sur y piden 100 sacos de cemento. En ese tiempo, hermano, yo estaba sin trabajo, no tenía nada de trabajo y siempre me pasa lo mismo, hermano. Yo levanto mi mano cuando no tengo nada, hermano. Porque mi fe, hermano querido, siempre ha sido esa, de creer en Cristo, de que Dios proveerá. Y esa oportunidad, hermano, yo levanté mi mano, me inscribí con un saco de cemento. Llegó el día, hermano querido, con sacrificio. Yo vendía huevos en las calles en ese tiempo. Y con esfuerzo, hermano querido, junté el dinero para cumplir con el Señor. Cuando eché la bendición, ¿cierto?, a secretaría, y cuando el hermano, ¿cierto?, me dice, el Señor le bendiga, hermano, en el pasillo, voy caminando y siento la presencia del Señor y cae sobre mi vida. Cuando yo por el caminar, le dije amén, Señor. Sentí la bendición de Dios. Por eso de que el hombre cuando bendice tiene que ser sazonado de su boca. El hombre cuando, ¿cierto?, le da una bendición a un hermano, una hermana, tiene que ser sazonada su gracia, ¿cierto? Que esa bendición llegue al corazón, que la pueda sentir. Antes se sentían, hermano querido. Por eso de que es importante. Todas las cosas, aunque muy pequeñas sea, aunque uno pesque la escoba en el templo para volver a barrer, hay que hacerlo con gracia. Porque con la gracia, Dios, ¿cierto?, le concede a usted gracia y le entrega la bendición. Bendito el Señor. Con esto, hermano querido, alabo y bendigo el nombre del Señor. Y le doy gracias a Él por haberme ocupado en esta tarde para poder entregar esta su palabra. Para Dios que vive, sea toda la honra, toda la gloria, desde ahora y para siempre. Muchas gracias, mi hijo. Amén, amén. Que el Señor guarde y bendiga ricamente a nuestro hermano Nelson Toledo y que el Señor le llene cada día de su santa gracia. Vamos, hermano, a orar al Señor, a darle gracias por este precioso mensaje que el Señor nos entregó esta noche. Le vamos a pedir que ponga la sal en nuestra vida espiritual como carnal, como decía la palabra, para tener gracia, para cuando el Señor nos quiera usar, seamos sazonados con la gracia del Espíritu Santo. Inclinemos nuestro rostro, hermano, con reverencia al Señor. Padre cariñoso, Padre bondadoso, misericordioso, en este momento le damos muchas gracias por el pancito que usted nos entregó por intermedio de su hijo Nelson Toledo. Le pido, Señor, que usted le siga cada día revistiendo esa gracia, de esa sabiduría, de esa humildad, para hablar de su poder maravilloso.
Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a estar siempre sazonados cuando usted nos quiera usar. Y no perder, Señor, esta gracia, Dios mío, porque es importante. Todas las cosas que hagamos, hacerlo con gracia del cielo y vamos a ver la maravilla suya. Yo le doy gracias, Señor, porque usted ha hablado mi vida. Ayúdame. Usted conoce mi corazón, conoce mis pensamientos. Ayúdame, Padre Santo, para no perder la gracia del Espíritu Santo. Porque quiero ser cada día instrumento de honra en sus manos, Padre Santo. Ahora le pedimos, Señor, que usted confirme todo lo que se ha hecho hasta el momento, especialmente las peticiones y oraciones que fueron presentadas y los testimonios que fue contado esta noche, también bendígalo en nuestra vida. Le rogamos, Señor, esta bondad, esta misericordia, por intermedio de su Hijo amado, nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Las glorias son para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Hermano, hacer oración por nuestro país, por todo el acontecimiento que está sucediendo y por lo que viene a futuro, hermano. Hablan tanto de marzo, abril, pero Dios conoce el futuro. Vamos a pedirle en este momento a nuestra hermana Karen del Canto que nos lleve en esta oración por nuestro país y por esta enfermedad que es atacado a la tierra. Que el Señor reita gracias a nuestra hermana Karen del Canto. Hermana Karen, se le pegó el internet al hermano Sergio. ¿Aló? Sí, hermana Karen, el hermano Sergio la estaba honrando para una oración, la oración especial. Ah, ya es que no lo escuché. Sí, se le pegó su internet al hermano Sergio. Ahí volvió. Ya, espéreme un poquitito que justo el bebé se nos cayó de la cama y está gritando a todos. Así que me voy a correr. Ya, con la oración especial, ¿cierto? Amén, amén. Ya. Bendito Dios, amado Padre Celestial, en esta noche, Padre Santo, le damos gracias por su misericordia, por su amor, Señor. Le damos gracias, Señor, porque usted está a nuestro lado, porque usted nos cuida, Señor. Queremos pedirle, Padre Santo, por la situación que está pasando el país en estos momentos, Señor, que esta pandemia, que aún nos aqueja, Señor, y que ha causado tanto dolor, que ha causado tanto sufrimiento. ¿Cuántos hijos suyos, Señor, se han contagiado? También le agradecemos, Señor, porque usted de ahí nos ha levantado, Señor. Le pedimos por misericordia que usted cubra a su pueblo, que usted cubra a cada uno de sus hijos, que donde haya necesidad, Señor, de salud, usted sea restableciendo, Señor, a las personas que están enfermas. Le pedimos por los hospitales, por las cárceles, Señor, por los hogares de menores, Señor, donde hay tanta necesidad, donde se necesita tanto de usted, Señor. Le pedimos, Padre Santo, que usted guarde a nuestros niños, que usted bendiga esta patria, Señor, que usted se lleve esta pandemia, Señor. Sabemos que todo está en sus manos, Señor, y que usted tiene control. Le pedimos, Señor, que usted nos dé la paciencia, la perseverancia, Señor, para seguir clamando, para seguir rogando y pidiendo por este Chile, Señor, por su... Le pedimos, Padre, que usted nos bendiga, nos cubra, Señor, nos libre de todo mal. Imploramos todo esto en el nombre bendito de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. La gloria para el Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios bendiga a nuestra hermana Karen. Vamos, hermano, a poner término a este servicio. Mi hermano Nelson Toledo tiene alguna alabanza.
O le pedimos al coro que nos busque la... Sí, hermano, tengo la 295. O yo quiero andar con... Ya, amén, amén. Entonces, terminamos este servicio con la alabanza número 295. O yo quiero andar con Cristo. Amén. Un, dos. Oh, yo quiero andar con Cristo, quiero ir su tierna voz, meditar en su palabra y cumplir su voluntad. Consagrar a Él mi vida, mis dolores y mi afán. Y algún día con mi Cristo gozaré la claridad. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel. Oh, yo quiero andar con Cristo, Él es mi ejemplo fiel. En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Cristo era santo en todo, el Cordero de la cruz. Y yo anhelo ser cristiano, seguidor de mi Jesús. Oh, si yo quiero andar con Cristo, oh, si yo quiero vivir con Cristo, oh, si yo quiero morir con Cristo, quiero serle un testigo fiel.
Está sin audio, hermano Sergio. No se le escuchó nada. Ahora sí. Gracias. Doy gracias al Señor, como les decía, por esta bella oportunidad que Dios me concedió de haber podido coordinar el servicio de esta tarde. Y así también agradecer la oportunidad de haber podido escuchar a mi hermano carnal y trabajar con mi hermano Nelson Toledo, que ha sido una honra y una bendición para mi vida. Ahora le entrego el servicio a nuestro hermano Alfredo Covarribia, que ya, gracias al Señor, lo tenemos ya sanito, y el Señor le dé muchas gracias a mi hermano Alfredo. Adelante. Amén, que el Señor les bendiga y les guarde. Sí, cada día vamos recuperándonos más y esperamos, así como el Señor ha hecho misericordia conmigo, también la vaya haciendo con cada uno de sus hijos. Amén. Amén. Esta misericordia es para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y si ponemos nuestra oración, ¿no es cierto?, ante la presencia del Señor con fe y confianza, sabemos que el Señor irá sacando a cada uno en su momento, a su tiempo, del momento de prueba. Amén. Por el momento nosotros seguimos apoyando a todos a través de la oración. Agradecer a mi hermano Sergio de Pulef por la coordinación del servicio, a su hermano carnal, a mi hermano José, ¿no es cierto?, por habernos acompañado, por habernos contado tan gran testimonio, hermano. Amén. Hermoso poder escuchar. Algún día voy a tener la oportunidad de contarles yo testimonios también, porque el Señor a uno lo usa como instrumento, Amén. ¿no es cierto? Y la honra y la gloria es para el Señor, pero sirve esos testimonios para que nosotros nos demos cuenta de que si nos prestamos en las manos del Señor obedientemente, Dios nos puede usar, ¿no es cierto?, para grandes cosas. Amén. Aunque la gloria y la honra sigan siendo del Señor, porque ahí nosotros no podemos entrar en asumir o engrandecernos, porque no es nuestra grandeza, ¿no es cierto?, es la gracia del Señor en nuestras vidas. Amén. Así que, como leía en alguna ocasión, en alguna parte por ahí, decía, si ves algo bueno en mí, es lo que Dios está produciendo. Así de simple, hermano. Es lo que Dios está produciendo en uno, ¿no es cierto?, es lo bueno que se ve. Amén. Y si ve algo malo en mí, bueno, está viendo lo que soy nomás. Así que el Señor nos ayude en esta dirección. Agradecer a mi hermano Nelson por la poderosa palabra, ¿no es cierto? Una palabra que a mí en lo personal me compromete, porque es complicado, hermano. La gracia, ¿no es cierto?, no estoy hablando de la gracia como el don regalado de Dios de la salvación. Estoy hablando de la gracia como esa capacidad del hombre de recibir la inspiración de Dios y transmitir, ¿no es cierto?, fidedignamente lo que Dios quiere decir a través del hombre. Así que el Señor me ayude a mí a no ser biosal. Mire lo que me acordé, hermano. Me acordé de biosal. No sé si alguno de ustedes ha ocupado biosal. Es una sal, ¿no es cierto?, que no tiene sodio y hay que echarle harta sal para que sale. No, en esta ocasión no quiero ser biosal, quiero ser sal de la buena, ¿no es cierto? Y yo sé que usted también quiere ser sal de la buena. Amén. No creo que haya aquí ninguno de ustedes, ninguno que diga, no, yo no quiero ser sal. No, yo quiero ser sal de la buena. Y usted, amén. Así que el Señor a mí me ayude, amén. Y así también le ayuda a usted a ser sal. Muchas gracias por esta oportunidad, que el Señor les siga bendiciendo, sigamos orando por nuestros hermanos y hermanas que están de vacaciones, para que el Señor les retorne, ¿no es cierto?, sin novedad. Amén. Los que están pasando el momento de prueba, también el Señor Amén. los fortalezca. Amén. Y los saque en victoria. Amén. Y bueno, el Señor siga orando en cada una de nuestras vidas. Amén. Y ahora voy a dejar en la bendición final y en ungimiento por los enfermos a nuestro hermano Nelson Toledo, a quien el Señor le revista de muchas gracias. Amén. Muchas gracias, mi hermano. El Señor les bendiga. Amén. Amén, mi hermano. Muchas gracias. Gracias, hermano Sergio, por acompañarme y sus palabras, por sus palabras. La honra es para Dios. Amén, amén. Sí, Señor. Qué bonito, hermano, cuando hay comunión,
se nota, hermano querido, que estamos un grupo bien afianzado, un grupo bien constituido, un grupo bien, una hermandad, ¿cierto?, en donde alaba y bendice el nombre del Señor y como cada uno de ustedes, hermano, está con ese apetito espiritual, con ese apetito, ¿cierto?, esa necesidad de palabra de Dios. Y es bonito la comunión, hermano. Uno de los libros que más me gusta a mí, las iglesias de los Efesios, en donde ahí hay una comunidad, una hermandad extraordinaria, hermanos trabajadores en la obra del Señor. En estos tiempos también se ve eso, hermano. Así que el Señor les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes, que crezcan en la gracia de Dios, porque es lo que más uno desea, que los hermanos, cuando uno entrega un mensaje, lo único que uno está en su mente y en su corazón es que la hermandad crezca espiritual, que se prepare para la venida de Cristo, que esté preparada la iglesia, ¿cierto? Y por eso es que el Señor muchas veces insta a dejar lo que a Dios no le gusta. El hombre siente, cuando Dios empieza a hablar de esta forma, hermano querido, es para el bien de uno, es para el bien espiritual de uno, para que uno vaya madurando en las cosas espirituales. Bendito el Señor. Uno cuando joven, ¿cierto?, y se entrega las manos al Señor, no todos, por supuesto, cuando uno descubre, hermano, cuando uno está en el mundo y descubre esta nueva maravilla, uno, en mi juventud, hermano querido, lo pasé en forma extraordinaria. Le serví al Señor arduamente, lo del sur, en los puntos de predicaciones, barriendo el templo, contentos los hermanos jóvenes, pero era algo extraordinario, hermano. Entonces son recuerdos que uno le va quedando y recuerdos, hermano querido, en donde la iglesia tiene que estar de esa forma, activa. Estos tiempos, hermano querido, es donde más que nunca tenemos que estar unidos, el uno con el otro, orar el uno por el otro. Peticiones de oraciones, que el Señor, ¿cierto?, haga su voluntad en cada uno de nosotros, que Dios nos bendiga, que Dios nos guarde, en fin, tantas cosas, hermano. Así que el Señor nos guarde en el hueco de su mano, a cada uno de ustedes, hermano querido, y sigamos firmes y adelante como es nuestro lema. Así que Dios les bendiga a todos ustedes, hermano. Así que ahora vamos a la bendición, vamos al ungimiento, que este ungimiento, hermano querido, los hermanos que tengan enfermos, con fe, hermano. Más adelante les contaré los testimonios que Dios me ha dado por la fe que Dios ha producido en mi vida y cómo Dios también ha hecho obras maravillosas. Así que, hermano querido, siempre cuando haya un ungimiento, hágalo con fe, confiando en el Señor, de que Dios va a hacer la obra. Así que, a la distancia, que el Señor les guarde, Dios les bendiga, mis hermanos. Al ungimiento. Bendito Dios, buen Padre Celestial, en esta hora, Padre mío, le pedimos por misericordia y le presentamos a todos los enfermos, los que están en sus casas, en sus hogares, por alguna dolencia, por alguna enfermedad, crónica que sea, y cual sea la enfermedad. Padre mío, usted es maravilloso, usted, Señor, es el Dios compasivo de su pueblo. Usted, Padre mío, es el que pone oído a aquel que clama, a aquel que sufre, a aquel que lo necesita. Su oído siempre está atento a todo aquel que lo llama. Bendito Dios, le rogamos por misericordia, por los enfermos en esta hora, los que están postrados en sus casas, los que están en los hospitales, nuestra hermana Miriam, Señor amado, que usted siga haciendo obra en ella, por todos los enfermos de mis hermanos, las peticiones de oraciones que han presentado ante su presencia, usted, Señor amado, las pueda responder. Bendito Dios, le servimos a un Dios grande, a un Dios maravilloso, a un Dios que hace milagros, a un Dios al cual confiamos, a un Dios que es nuestro doctor, es nuestro amigo, es el consejero, es el que nos alienta cuando muchas veces decaemos, es el que afirma nuestra fuerza cuando decaen, es aquel que siempre está. Bendito Dios, en esta oportunidad te pedimos que tú estés y pongas, Padre mío, tus manos sobre los enfermos para que ellos reciban la sanidad. Bendito Dios, te lo rogamos a través de tu Hijo Jesucristo, nuestro buen Salvador.
Amén. Señor, ahora le damos gracias, primeramente por su palabra, porque para mí, Señor amado, ha sido una palabra maravillosa, en donde yo también tomo mi parte. Bendito Dios, que esta palabra haya caído en buena tierra, en todos mis hermanos, aquel que escuchó su palabra, y aquellos que van a ver este programa, aquellos que van nuevamente, Padre mío, a escuchar esta reunión. Usted también inyéctele, Padre Celestial, esa gracia que usted nos ha hablado en esta tarde. Bendito Dios, que la gracia siga creciendo en cada uno de nosotros, que podamos, Señor amado, pedirte a ti en oración. Danos de tu gracia, Señor, para hablar. Refrena mi lengua, refrena mi boca, Señor amado, para que mi palabra, la palabra tuya, vaya con fuerza, con poder, con verdad. Bendito Dios, frena, Padre mío, mi lengua para hacer cosas indebidas, Señor, cosas que a ti no te agradan, bendito Dios. Es por eso de que es importante que tú, Señor, sazones nuestra boca, que la gracia de Dios siempre esté en nosotros, Señor amado, en cada uno de nosotros. Bendito Dios, le pedimos, Padre mío, su bendición por cada hogar representado. A mi hermano predicador, Padre mío, siga usted, Padre mío, escuchándole sus peticiones de oraciones. Sea usted, Señor amado, con su vida, con su proyecto, Señor amado, con misericordia. Bendito Dios, su hogar, sus hijos, Padre Celestial, sean prosperados, bendito Dios. Le rogamos por todos aquellos, Padre mío, que necesitan de oración, Padre Celestial, de un hijo, de un amigo, de un compañero, de todos aquellos que necesitan de ti. Usted, Padre mío, ponga atención y tenga misericordia y pueda responder para que siempre veamos tu gloria. Bendito Dios, bendice esta reunión. Bendice a mi hermano Sergio, el cual ha coordinado este servicio, Señor amado. Sigue dándole su gracia. Igualmente a su hermano José, en el lugar donde él vaya, Señor amado, que sea instrumento útil en sus manos, porque tú necesitas obreros valiosos, obreros valientes, que prediquen la palabra, que hinten, que es cierto, que entreguen el mensaje de tu palabra a todo aquel que lo necesita. En el lugar donde él esté, Señor amado, que usted, Padre mío, siempre le dé esa gracia. Y a todo aquel que tiene una responsabilidad, que esta gracia, Señor amado, siempre sea en abundancia y que tú siempre los respaldes. Bendito Dios, te lo pedimos, te damos gracias por todo, mi Dios amado, y te pedimos por nuestro país, para que usted nos guarde, para que usted lo bendiga y siga creciendo en la parte material, en donde también sustenta nuestro país. Y esa es la riqueza que tenemos, Padre mío, que es el cobre. Bendito Dios, bendiga esta riqueza, Señor amado, siga aumentándola para que nuestro país también pueda tener, Señor amado, el propósito de avanzar y crecer. Bendito Dios, todo te lo pedimos y te damos gracias a través de Cristo, nuestro bendito buen Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, mi hermano. Gracias. Dios le guarde y le bendiga. El Señor les bendiga. Buenas noches. Dios les guarde. Buenas noches. Dios te bendiga. Hermano Alfredo, hermana Tonita. Nos vemos en la escuelita. Nos vemos en la escuelita. Buenas noches. Hermano Sergio.